Buenas tardes. Vamos a hablar sobre unos temas de bioquímica que son el metabolismo de la glutamina, de los aminoácidos, de la creatina y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El metabolismo de la glutamina. La glutamina es un aminoácido no esencial con una composición característica, ya que presenta dos cadenas nitrogenadas, un grupo amino y el otro amido. Es el aminoácido más abundante en la sangre y en el músculo estriado, con un gradiente intracelular marcado, de modo que la concentración intracelular de glutamina es 30 veces superior a la plasmática. El mantenimiento de este gradiente tiene implicaciones fisiológicas importantes. Existe un mecanismo activo de transporte a través de la membrana. Distintos órganos tienen diferentes concentraciones intracelulares de glutamina. En condiciones de estrés o enfermedad, este gradiente puede disminuir. La glutamina está involucrada en diversas vías metabólicas en distintos órganos y sistemas. En el metabolismo intermediario celular participa en el ciclo de Krebs como donante de grupos hidrocarbonados. Para ello, se hidroliza liberando amonio, transformándose en glutamato. Este se transforma en alfa-acetoglutarato, liberando el amonio del grupo amino, mientras en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. De todos ellos se deduce la participación de la glutamina en numerosos procesos bioquímicos, como lo son: primero, es una fuente energética primordial. Dona a cadenas hidrocarbonadas, sobre todo el músculo, linfocitos, riñones y células epiteliales intestinales. 2. Participa como sustrato primordial en la neoglucogénesis hepática y a la vez forma parte del ciclo de la urea. 3. La generación de amonio permite sintetizar otros aminoácidos como la alanina y el aspartato, mediante reacciones de transaminación en el músculo, intestino e hígado. 4. La desaminación de glutamato genera nicotin-adenosin dehidrogenasa, o en otras palabras, NADPH. Involucra en la regeneración de glutatión. 5. Junto con la alanina, es la transportadora de nitrógeno al riñón. La glutamina es considerada como el aminoácido más versátil de la fisiología humana, de ahí su importancia como nutrientes. La síntesis y degradación de la glutamina está regulada por dos enzimas. La glutaminasa, esta cataliza la hidrólisis de la glutamina a glutamato y amonio, y la sintetasa, esta glutamina a partir de glutámico y amonio. Muchos órganos son consumidores netos de glutamina, como lo son la mucosa intestinal, los linfocitos y células tubulares renales. Otros son productores netos, como el músculo esquelético, las neuronas.
Finalmente, se produce una depleción de vitamina en dichos órganos y una disminución de esos niveles plasmáticos, mientras que en condiciones de estrés quirúrgico y ejercicio, la captación de glutamina está regulada por la respuesta hormonal, básicamente por los corticoides. En infección, el desvío de los flujos de glutamina se debe a la intervención de las citoquinas, que modifican la capacidad de captación hepática en intestino. Seguimos con el metabolismo de la creatinina. Recordemos que la creatinina es uno de los productos finales del metabolismo muscular. Si se observa en la sangre, significa que fue utilizada como transportador de energía en las células musculares. También se produce a partir de la creatina por la pérdida de molécula de agua. La creatina tiene que ser recambiada constantemente porque está diseñada únicamente para transformar fosfato altamente energéticos. Difunde muy rápido y se hidroliza también rápidamente. A nivel sanguíneo, la creatina no se metaboliza. Necesita entrar al músculo para que esto ocurra. Sirve para determinar la función renal, la filtración glomerular. La creatinina se filtra en un 99,5% a nivel del glomérulo y su intercambio a nivel tubular es casi nulo, ya que por las fuerzas de Starling y por las presencias de los transportadores de creatinina a nivel tubular es muy pobre. Es decir, toda la cantidad de creatinina que esté filtrada no es reabsorbida, sino que sale por la orina. Es una molécula bastante inactiva, es de origen endógeno, por lo que no hay riesgo de una reacción alérgica, lo cual sí ocurre con la insulina, que es un compuesto exógeno. Debe tomarse en cuenta que los niveles de creatinina van a depender de la persona, principalmente de la edad, peso y masa muscular. Su eliminación en la orina está afectada por la diuresis porque es alta soluble en agua y en plasma. La eliminación diaria casi no depende de la dieta alimentaria, sino más bien de la masa muscular. Si la persona con masa muscular más alta requiere una mayor componente energético en su metabolismo muscular, por lo que va a producir más creatinina. Entre más activa sea la persona, mayor cantidad de creatinina va a producir. La creatinina hace parte del balance de nitrógenos que viene del catabolismo de las proteínas. En la imagen se observa un balance energético de los compuestos nitrogenados. Nosotros tenemos aminoácidos exógenos a través de la dieta como endógenos que son producidos por los procesos anabólicos del cuerpo. Asimismo, estos elementos van a ser catabolizados y utilizados para reproducir sus desechos, como la creatinina, urea y ácido úrico. En la síntesis de la creatinina, la parte endógena de la creatinina es sintetizada por los riñones y en el hígado. El proceso comienza en el riñón a partir de la glicina y la arginina. Se produce guaninol
guanidinol acetato carga grupos aminos en él. El guanidinoacetato se carga al riñón a la sangre, lo cual se va por la circulación, entra en el hígado y se metila. El donador de metilos es la metiolina. Como resultado se forma la creatinina y adenosin-homocisteína. Se produce ornitina, que es uno de los aminoácidos relevantes en el citourea. Es la prueba de que el riñón sintetiza urea, pero en cantidades muy bajas. La creatinina luego es enviada al músculo. Allí, por acción de la creatinquinasa, se fosforila y se convierte en fosfato de creatina, forma activa de la creatina. Con ello, ya está listo para participar del transporte de energía. En la formación de creatinina se da por una reacción que ocurre espontáneamente en presencia de agua, o sea, en el citosol, de la fosfocreatina aproximadamente en 2,6% se convierte en creatinina, mientras que solo el 1,1% de la creatina reacciona hacia la creatinina. ¿Esto qué quiere decir? Que es más fácil que la forma activada se convierta en creatinina debido a que el fosfato desestabiliza la molécula. Con ello, aumenta las posibilidades de que se forme creatinina, una molécula que ya ha sido utilizada en vez de una molécula recién sintetizada. La formación de creatinina es altamente dependiente del pH y la temperatura. Al aumentar la temperatura o disminuir el pH, se va a producir más creatinina, ya que esto implica un aumento metabólico en el músculo, que significa mucha contracción muscular. El pH altera porque también es una respuesta a la actividad energética. Entre más energía se consume, mayor dióxido de carbono se produce. La producción de protones en la reacción causa una disminución en el pH. Músculos altamente activos tienden a tener un pH más bajo ya de los otros músculos. Si los músculos están más activos, están quemando mayor energía, lo que produce calor. Bueno, vamos a hablar sobre el metabolismo de los aminoácidos. El nitrógeno, presente en la biosfera como un nitrato o dinitrógeno, se debe ser reducido a amonio para su incorporación a proteínas. El hombre adquiere el nitrógeno mayoritariamente de los alimentarios de la dieta. La digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde el pepsinógeno se convierte en pepsina. La llegada del bolo alimenticio al intestino dispara la liberación de las hormonas colecistiquinina y secretina, las cuales toman la secreción de las proenzimas pancreáticas. La enteropeptidasa activa el tripsinógeno y la tripsina activa el resto de las proteasas. Los péptidos y los aminoácidos son transportadores a través de los enterocitos a la circulación portal por transporte activo, difusión o difusión facilitada.
El nitrógeno no tiene fuentes de almacenamiento especial en el organismo. En adultos sanos, la degradación y la síntesis de proteínas son equivalentes y se mantienen en el balance nitrogenado, donde el nitrógeno que ingresa y el nitrógeno que se excreta son similares. Cuando los niños están en crecimiento o adultos en recuperación de enfermedades o embarazadas, tienen balances de nitrógeno positivos porque hay síntesis neta de proteínas. Cuando se excreta más nitrógeno del que se incorpora, estamos en un balance de nitrógeno negativo. Esto ocurre cuando hay defectos de algún aminoácido esencial o en el ayuno. Las enzimas glutamato, deshidrogenasa, glutamina sintetasa y los aminotransferasas tienen un rol muy importante en el metabolismo de aminoácidos. Los grupos aminos se transfieren de un aminoácido a un alfa-cetoácido con las enzimas transaminasas como aminotransferasas. Generalmente participan el par glutamato, alfa-cetoglutarato. Las transaminasas existen para todos los aminoácidos excepto trionina, lisina. Tiene piridoxalfosfato como grupo prostético. El piridoxalfosfato deriva de la vitamina B6. El aumento en el suero de determinadas aminotransferasas es utilizado como marcador clínico de la tisular. SGOT, glutamato, oxaloacetato, aminotransferasas o aspartato aminotransferasas o el SGPT, glutamato, piruvato, aminotransferasa o alanina transaminasa. Por ejemplo, luego de un ataque cardíaco aumenta en primer lugar la creatina quinasa, luego aumenta la SGOT y más tarde la SGPT. Como el alfa-cetoglutarato participa en muchas transaminaciones, el glutamato es un intermediario prominente en la inseminación de amonio, así como las vías anabólicas. El glutamato está en un nudo entre el amonio libre y en los grupos amino de los aminoácidos. El glutamato formado puede ser desaminado en el hígado por el glutamano deshidrogenasa o convertido en glutamina por la glutamina sintetasa. En la glutamato deshidrogenasa utiliza NADPH, incorpora amonio al glutamato para sintetizar este aminoácido y otros por transaminación, activada por ATP y GTP. Utiliza NAD+, una reacción anaeróbica, proviene de un intermediario oxidable y NADH activada por ADP y GDP. La glutamina sintetasa, el glutamato, más el amonio, más ATP, va a reaccionar como glutamina, ADP, e hidrógeno. Produce glutamina, uno de los 20 aminoácidos de la proteína. La glutamina sirve como adición de nitrógenos en varias vías biosintéticas, purinas y citocinas. La glutamina es muy abundante en la circulación, pues sirve como una forma de transporte inocua del amoníaco. Este es tóxico para el hígado y el riñón. El hígado y el riñón tiene glutaminasa, enzima mitocondrial que libera el amonio. La glutamina más el agua va a producir glutamato y amonio.
En el hígado hay glutamina sintetasa y también glutaminasa, pero en sectores celulares diferentes digamos, hacia el hígado no es productor ni consumidor neto de glutamina. La región periportal, en contacto con la sangre que viene del músculo esquelético, tiene las enzimas del ciclo de la urea en la glutaminasa. La región perivenosa tiene glutamina sintetasa, que viene de la sangre al riñón. Así, esta distribución diferencial de las enzimas permite al hígado poder controlar el amoníaco, el paso hacia la urea o a la glutamina. Cuando ocurre una acidosis y baja el pH del medio interno, el organismo va a derivar más glutamina del hígado al riñón. Esto evita que el hígado sintetice urea, lo cual conserva bicarbonato. En el riñón, la glutaminasa libera una molécula de amoníaco y a continuación la glutamato deshidrogenasa libera otra. El amoníaco se protona generando amonio, el cual excreta. Este sirve para excretar protones y regular el pH. La glutamina sintetasa es una enzima regulada. En el Escherichia coli es regulada mediante los siguientes mecanismos: alosterismos, modificación covalente, regulación de la expresión génica y la síntesis progénica, control de la cantidad de las enzimas. La regulación alostérica de la glutamina sintetasa: existen 9 inhibidores: glicina, alanina, serina, histidina, triptófano, CTP, AMP, carbamoil y glucosamina 6-fosfato. La glicina a la serina son indicadores del metabolismo de términos de ácidos de las células. Los otros 6 son productos finales de las vías metabólicas. En la modificación covalente de la glutamina sintetasa, cada subunidad es atalininada en la tirosina. La adeninilación inactiva en la enzima. La adenilil transferasa cataliza la adenilinación y la desilinación. Una proteína reguladora controla ambas actividades. La actividad de P2 se controla por la uridilización. La uridilización se inhibe por glutamina y se estimula por alfa-cetoglutarato y ATP. En suma, la actividad se estimula cuando la glutamina se desciende y cuando predomina alfa-cetoglutarato y ATP. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina es una hormona peptídica que causa vasoconstricción y un posterior aumento de la presión arterial. Es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es un objetivo importante de los fármacos que disminuyen la presión arterial. La angiotensina es un oligopéptido y es una hormona con un potente exógeno. La molécula deriva precursora angiotensinógeno, una globulina sérica producida en el hígado. Existen varios tipos. Primero, angiotensina 1. Se forma por la acción de la renina sobre el angiotensinógeno.
La renina se produce en los riñones en respuesta a la actividad simpática renal, disminución de la presión arterial intrarrenal en las células yuxtaglomerulares o disminución de los suministros de sodio y cloro. La angiotensina 1 aparenta no tener actividad biológica y existe únicamente como precursor de la angiotensina 2. La renina rompe el enlace peptídico entre los residuos de leucina y valina del angiotensinógeno, creando el péptido de 10 aminoácidos. 2. Angiotensina 2. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 a través de la eliminación de residuos C-terminales por enzima convertidores de angiotensina, SA, principalmente a través de la ECA del pulmón y también presente de las células endoteliales y las células epiteliales del riñón. Las CEA encontrada en otros tejidos del cuerpo no tienen el cuerpo fisiológico. La angiotensina 2 está por debajo de los niveles fisiológicos de acción. Actúa como la hormona endocrina, autocrina, paracrina e intracrina. La angiotensina 2 es un péptido excitador del simpático con efectos en diferentes focos, incluyendo el hipotálamo y la médula espinal, los ganglios simpáticos y las terminaciones nerviosas. Los altos niveles de angiotensina 2 provocan regulación hacia arriba de los receptores. 3. Angiotensina 3. Tiene un 40% de la actividad precursora de la angiotensina 2, pero 100% de la actividad productora de la aldosterona. Aumenta la presión arterial media. 4. Angiotensina 4. Es péptido de la angiotensina 3. Tiene algo de menos actividad. Los aspectos fisiológicos de la formación de la angiotensina 2. La IC aportación nutricional se dividen en dos partes. Activa una respuesta hormonal que es importante en la participación en el SRA. Esta regula la presión arterial y el tono vascular, volemia. La renina, junto con un angiotensinógeno, produce angiotensina 1. Estas, con una captesina quimasa, producen angiotensina 2, pero estas son ayudadas por una SA que vienen de una ISA para producir angiotensina 2. También la SA produce una bradicina, que son productos inactivos que van hacia un receptor de vaquinina 2 y esto es una vasodilatación en la diuresis, antirremodelación. Volvamos a la angiotensina 2. Esta se divide en un receptor dos receptores AT. Uno es una vasoconstricción de retención de la sal y el agua, que es una remodelación, y el otro va a ser una antiproliferación diferente de las células como una reparación tisular.
La renina es una proteasa aspartica sintetizada como el zimógeno inactivo. Es producida en las células granulares del aparato yuxtaglomerular renal a partir de la prolelina. Actúa sobre su sustrato, el angiotensinógeno, una glucoproteína de 452 aminoácidos de la familia de las alfa-2 globulinas sintetizadas en el hígado. Los estímulos principales de la secreción de la renina es la disminución del flujo de la arteria aferente del glomérulo renal, la disminución de sodio plasmático, la estimulación del beta-1 adrenergética de las células yuxtaglomerulares, actores locales como las prostaglandinas, la dopamina, la adenosina y el óxido nítrico. En los receptores de la angiotensina existen el AT1, que es un receptor con 7 dominios transmembranosos del tipo acoplado de la proteína G, que intervienen en múltiples caminos del señalamiento intracelulares que comprenden calcio, fosfolípidos y quinasas. Se encuentran en las glándulas suprarrenales, en el cerebro, en el riñón, en el músculo liso vascular y en el corazón. Se expresan todos aquellos órganos que participan en la regulación de la presión arterial en el sistema vascular. Su estimulación produce intensa vasoconstricción en el cerebro. Intervienen las respuestas vasopresoras, pero también en la regulación de la sed, apetito para la sal y liberación de arginina y vasopresina. El AT2 se encuentra en grandes cantidades en los tejidos fetales para luego disminuir grandemente después del nacimiento. En la vasculatura están presentes en gran número las grandes células de los músculos, en los cuales son las adventicias. Ambos receptores difieren en cuál proteína ellos activan preferencialmente y en la variedad de señales que inician. Cuando hay disminución del sodio plasmático o estenosis arterial renal, así como cuando hay un bloqueo del receptor del AT1 en diabéticos hipertensos, se incrementa la excreción de AT2. Los AT2 inhiben el crecimiento celular e inducirán a la apoptosis y participan también en la antiproliferaciones de células endoteliales coronarias, inhibición de neoíntima y diferenciación celular. Conclusiones. El sistema renina-angiotensina-aldosterona desempeña un papel crucial en la regulación de la enfermedad de la cardíaca, fisiología vascular y renal. En lugar de una sencilla circulante, se reconoce que también hay varios sistemas de renina-angiotensina. La renina se sintetiza a partir del precursor, prorrenina, en células yuxtaglomerulares. Muchas gracias por la atención prestada.